Por lo tanto, todo ese consumo es a costa de importación. Vamos a volver a ese tema de la energía un poquito más adelante. Pero todo esto se resume en lo que podría llamarse el cálculo de la huella ecológica. La huella ecológica es un cálculo muy interesante, porque es un cálculo que le permite a usted inferir cuántos recursos se necesitaría si todo el mundo viviera como uno. Usted puede entrar a la internet, poner huella ecológica y van a salir varias formas de calcularla. Cuestionarios que usted responde y al final le dice: usted tiene una huella ecológica de tantos planetas, o sea, los recursos de tantos planetas. Si todos en el mundo vivieran como vive usted, necesitaríamos 2 o 3 planetas. Sí, depende de la huella que cada uno tenga, ¿no? Pero, por ejemplo, si todos viviéramos en el estilo promedio de Estados Unidos, y todos queremos ser como Estados Unidos, ¿no? Comemos como ellos, nos vestimos como ellos, queremos renovar el auto como ellos, queremos comer la misma comida que ellos, ¿no? Hay una fijación con respecto a Estados Unidos. Todos queremos ser como ellos. Pero si todos fuéramos como ellos, necesitaríamos 5,38 planetas. 5,38 planetas no los tenemos, ¿no? Tenemos uno solo. ¿Ya han visto ustedes la imagen? Acuérdense del puntito azul. Tenemos uno solo. Y no solamente tenemos uno solo, sino que no tenemos uno al lado para mudarnos. ¿Ve? Si fuéramos como México, necesitaríamos 1,36 planetas. Está mejor, ¿no? Sí. Pero 1,36 es igual de malo que 5,35, porque tenemos solo uno. ¿Cierto? Si fuéramos Afganistán, necesitaríamos una fracción de un planeta. Pero ahí los niveles de vida, los niveles de calidad de vida están muy vinculados. Chile tiene un estándar de vida equivalente a 1,9 planetas y creciendo rápidamente por la voracidad de consumo, ¿no? Parece que nos hubiéramos olvidado de la foto de Carl Sagan, ¿no? Que tenemos un solo planeta con limitaciones porque los recursos que tiene son limitados. Cuando son no renovables, se acaban. Tenemos un planeta finito, con límites, y en los últimos 40 años, los estudios de evolución del consumo indican que nos hemos consumido una tercera parte de los recursos conocidos en los últimos 40 años. O sea que con ese cálculo nosotros podemos decir, ya, o sea que en los próximos 80 años se acabó frijol, ¿no? No hay más a esa tasa de consumo. Entonces ya podemos sacar la conclusión de que lo que estamos haciendo no lo podemos seguir haciendo mucho más tiempo. Tenemos que aplicar correctivos pronto, porque a la tasa a la cual estamos consumiendo, les he mostrado los gráficos, indican que esto no es sostenible. El concepto de sostenibilidad, algo es sostenible cuando lo podemos hacer permanentemente sin problemas en el futuro. Y claro, un viejo como yo no va a llegar a esa situación de escasez extrema como puede pasarle a mis hijos o a mis nietos, ¿no? Pero tenemos que pensar en los más jovencitos, ¿no? Tenemos que pensar en los más jovencitos, ¿sí? Esa sociedad que nosotros miramos como la panacea de Estados Unidos tiene una tasa metabólica
enorme, al extremo que el 99% de los productos que sacan al mercado están en la basura en menos de 6 meses. Esto, evidentemente, es un tipo de comportamiento que nuestra sociedad no puede mantener. No tiene cómo. Si esto fuera una exposición de los problemas ambientales, una exposición tradicional de problemas ambientales, yo normalmente tendría que hablarles del calentamiento global, por ejemplo, del retroceso de los glaciares, y decirles cómo la Agencia Espacial Europea ha pronosticado que para el año 2030, en el verano, los polos no van a tener hielo. Faltan 14 años para eso. No sé si ustedes ubican a este norteamericano Al Gore, que es una persona que permanentemente está estudiando y exponiendo sobre estos temas. Él hizo una última presentación en la plataforma TED hace pocas semanas, en la que decía que el calentamiento global que tenemos producto de los gases de efecto invernadero, para que ustedes entiendan bien, el efecto invernadero es como lo que pasa cuando ustedes dejan su automóvil cerrado en verano y cuando llegan a abrirlo hace más calor adentro que afuera. Eso es el efecto invernadero. Lo que pasa es que acá no son los cristales lo que produce eso, sino los gases que se acumulan en la atmósfera. Y el calor que acumulamos es enorme. Para que ustedes tengan idea de cuánto calor estamos acumulando. La bomba atómica que tiraron en Hiroshima mata por 2 razones. La primera, el calor que produce. Y la segunda, en el tiempo, la radiación que deja. Bueno, nosotros acumulamos diariamente en la atmósfera de la Tierra el calor equivalente a 400.000 de esas bombas. Todos los días. Esa es la tasa de calor que estamos acumulando. Por eso es que cuando viene la Agencia Espacial Europea a decir que para el año 2030, en el verano, los polos no tendrán hielo, es algo que uno puede considerar que puede ser que no sea el 2030, pero será el 31 o el 32, pero por ahí. O sea, terriblemente cerca. ¿Sí? Tendría que hablarle también de la deforestación, el agua y la degradación de los suelos, ¿no? Estamos en un territorio que es ejemplo de eso, ¿sí? Y si no, vayan a Lumaco y vean el río que pasa al lado de Lumaco. Tengo un amigo mayor que yo que nació en la zona de Capitán Pastene, y que una vez que fuimos juntos a Capitán Pastene, que había una celebración, paramos en Lumaco y me contó cómo él, cuando era un mozo, un joven, iba a caballo de Capitán Pastene a Raiguén. Muchas veces le pasó tener que quedarse en Lumaco a esperar que baje el río para poderlo cruzar a caballo. Y hoy día ese río es un hilo de agua que cualquier niño lo puede cruzar sin mojarse los pies. ¿Y por qué es eso? Por el cambio de uso de suelo, que el programa de plantación de monocultivo que reemplaza a los bosques nativos, que son diversidad, también genera un enorme cambio en el manejo del agua y también en el manejo y la calidad del suelo. O tendría que hablarle de la pérdida de biodiversidad y de la extinción de especies. Nosotros somos una especie más y nos diferenciamos de las otras especies por muy poco. Si ustedes revisan los estudios del DNA, verán con qué pequeños porcentajes nos diferenciamos de los monos o de los cerdos. ¿No? Somos una especie más.
tan frágil o más frágil que las otras. Entonces, tendría yo que hablarles largamente sobre eso, o tendría que hablarle de las pérdidas de los intangibles culturales, de qué significa la pérdida de un idioma. ¿Qué significa la pérdida de un idioma? Los esquimales tienen 34 palabras para el color blanco. Para nosotros no es blanco, ¿no? Pero ellos tienen blanco, recontra blanco, blanquísimo, blancazo, 34. ¿No? Porque imagínense la riqueza que hay detrás de ese conocimiento. Y así podría recorrer los conceptos mapuches sobre el cultivo. Y claro, nosotros que tenemos orígenes europeos, venimos y arrasamos como lo nuestro es lo bueno, el resto no me importa. Grave problema. O tendría que hablarle de la publicidad, de los medios, de la manipulación. Problema ambiental muy grave. O tendría que hablarle de la externalización de costos y de la loca búsqueda del producto bruto. Todos esos son problemas ambientales tradicionales, ¿no? Externalización de costos es cuando uno no asume su costo. Si usted está comiendo un chocolate mientras que maneja un auto y cuando lo termina baja la ventana y tira el papel, está externalizando un costo. Los estudios indican que la industria papelera, gran industria de esta zona, externaliza casi el 20% de sus costos. El 20% de sus costos. ¿Y cómo lo externaliza? Tirando gases complejos a la atmósfera o tirando aguas utilizadas industrialmente al río sin el tratamiento adecuado. Vivimos en una ciudad, vivimos y respiramos la externalización de costos, ¿no? O esta contaminación, ¿qué cosa es? Sino otra cosa que un ejemplo de la externalización de costos. Mientras que yo esté caliente en mi casa, a mí no me importa. Lo que salga por la chimenea, no me importa. ¿Sí? Yo vivo en Vilcún, y claro, como para mí el tema ambiental es lo primero, voy a las reuniones que convoca la municipalidad y me entero de la razón del problema de la contaminación en Vilcún, que es peor que en Temuco, es porque la gente que no tiene plata para comprar leña, compra un poquito de leña y quema bolsas de plástico. Y entonces ahí estamos hablando de problemas muy complejos, porque la quema de esas bolsas de plástico implica directamente la producción de la dioxina, que es el compuesto sintético más venenoso que conoce el hombre. Las empresas papeleras son famosas por eso también, porque las empresas papeleras toman los chips de madera y los meten en una enorme olla a presión y los cocinan con soda cáustica para separar la lignina de la fibra. Se quedan solo con la fibra para hacer papel, y la lignina con los químicos van a quemarse y producir energía eléctrica. Pero en ese proceso de quemar es un gran reactor donde todos los químicos interactúan y botan por la chimenea una gran cantidad de dioxinas. Tendría que hablar, por supuesto, del caso de contaminación del aire de Temuco. Pero yo tendría que hablar de estas cosas si yo quisiera hacerles una presentación tradicional de problemas ambientales, que no es mi objetivo. Yo quiero enfrentar los problemas que considero medulares, ¿no? Porque todos estos problemas que yo les he relatado son en realidad efecto, no son causa. ¿Sí? Son efecto. Y para poder curar los efectos, primero tenemos que conocer la causa, ¿no? Entonces tendríamos que identificar primero que nada los paradigmas que nos mueven. Los paradigmas que nos mueven, ¿no? Mi hija tiene una habilidad enorme cuando quiere cambiar de celular. No sé qué le pasa, que se le cae al agua, o un auto lo pisa, pero
Sí, pero siempre tiene el último modelo. Porque tenemos instalados un paradigma de consumo. Somos lo que consumimos, ¿no? Y no, el reloj no es necesario que dé la hora. Mira, ¿no? Son paradigmas, ¿no? Y los que nos mueven. Y esos paradigmas que nos mueven hacen que las líneas de tendencia que les presenté antes, que grafican los últimos 250 años desde la era industrial, tengan un crecimiento que en los últimos 50 años se ha metido una disparada que ya se van a poner verticales, ¿no? Esto es el origen. Los paradigmas que nos mueven son el origen de nuestros problemas. ¿Cómo consumimos la energía? Otro origen de los problemas. Hasta hace un tiempo atrás, hasta hace poco tiempo atrás, cuando hablábamos de energía, nos preocupábamos de que se vaya a acabar el petróleo, ¿no? O sea, oye, ¿hasta cuándo durará el petróleo? Bueno, les comunico que ahora el problema no es cuándo se acabe el petróleo. El problema es cuánto petróleo más podemos quemar. Acá tienen ustedes un gráfico interesante. Este gráfico, el gráfico grande que estoy señalando, indica la cantidad de petróleo que hemos quemado desde la época de la era industrial. Y el círculo interior, la cantidad que hemos quemado desde el año 2000 nada más. Esto está en línea con esas líneas de tendencia, ¿no? Que en los últimos 50, 60 años hemos agarrado una velocidad que hace que en los últimos 16 años hemos quemado esto. Y lo grande es lo que hemos quemado desde hace 250 años. Para que ustedes vean la velocidad con la cual estamos creciendo en el petróleo que quemamos. El otro gráfico indica cuánto petróleo queda según las reservas que están estudiadas. Y lo chico indica cuánto más petróleo nosotros podemos quemar sin generar una reacción en cadena en ese sistema del efecto mariposa, ¿no? Ese sistema tan dinámico del efecto mariposa. ¿Cómo estaremos acumulando calor? Ya les expliqué las 400.000, el calor de 400.000 bombas al día. ¿A qué velocidad estamos acumulando calor que hace que en 14 años más el pronóstico es que los polos en verano no tendrán hielo? Y eso no es un estudio de Pepe y Juan. Este es un estudio de la Agencia Espacial Europea. No estamos hablando de cualquier principiante. No estoy hablando de alguien que puede salir a dar un pronóstico sin tener un respaldo pétreo, ¿no? Es por esto. O sea que el problema ya no es si se va a acabar o no se va a acabar el petróleo. El problema es cuántos recursos fósiles más podemos quemar sin generar un problema que ponga en riesgo la sobrevivencia de la especie. Porque por un momento imagínense ustedes cómo serán las alteraciones climáticas para que en el verano el polo no tenga hielo. Eso parece un pronóstico para dentro de 200 años, ¿no? Pues no es un pronóstico para dentro de 14 años. El 2030 está adentro de 14 años. Otro problema, el origen, ¿no? Estamos hablando de los problemas medulares. El primero, los paradigmas que mueven nuestro consumo. El segundo, el consumo de energía. El tercero, la equidad.